Hola, ¿cómo están? Bienvenidos hoy a FP Vecinos. En este video quiero contarles un poco acerca de radio control emisoras. Me he encontrado con varios pilotos que me suelen contar las experiencias que han tenido especialmente con su primer radio control, especialmente cuando eres un piloto nuevo o cuando usan un control y de pronto se quieren mover a otro y pues de pronto sienten que la compra no fue la adecuada. Así que si estás buscando un control nuevo, quieres comprar tu primer control, que es uno de los componentes necesarios obviamente para poder volar drones FPV, pues en este video vas a encontrar creo que una guía con los mejores factores a tener en cuenta y así puedes hacer una buena elección. Así que vamos a ello. Comencemos. Básicamente les voy a explicar primero qué es un radiotransmisor, qué factores deberíamos tener en cuenta al momento de hacer la selección de nuestro radio, basado obviamente en mi experiencia y lo que he visto por parte de algunos pilotos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un radiotransmisor? Básicamente un radiotransmisor es un componente que sí o sí obviamente es obligatorio al momento de volar drones FPV. ¿Y qué es lo que hace? Básicamente lo que hace es que por onda red de radio transmite las órdenes que estamos haciendo obviamente a través de cada uno de nuestros sticks. Cada radiotransmisor hace match con un circuito integrado que tenemos que montar en nuestros drones que se le llama receptor. Y la forma como estos dos componentes se hablan es a través de un protocolo. Y ese es el primer factor que considero que deberíamos tener en cuenta al momento de seleccionar nuestro radiotransmisor. Rápidamente, ¿qué es un protocolo? Técnicamente, en palabras lo menos técnicas posible, es un lenguaje. Entonces es un lenguaje que habla el transmisor con un lenguaje que habla nuestro receptor. Cuando nosotros vamos a seleccionar un radio tenemos que tener en cuenta la compatibilidad tanto del transmisor como el receptor, porque si seleccionamos lo que no es, pues simplemente no vamos a poder poner a andar nuestro dron. Y eso por ejemplo me pasó a mí cuando armé mi primer dron. Yo compré el radiotransmisor de una marca que tenía un protocolo y compré los receptores de otra, no lo sabía. Entonces pues simplemente cuando intenté hacer que funcionaran, pues nunca funcionó. Ahora, la selección del transmisor en función del protocolo tiene mucho que ver porque entre un radio, si un radio usualmente tiene un solo protocolo, pues eso significa que te vas a tener que casar con ese radio y en adelante con todos los receptores que tengas. Y pues hay unas diferencias particulares en cuanto al protocolo que se usa. Por ejemplo, los radios de la marca FlySky utilizan su propio protocolo de transmisión que son FlySky. Los FlySky obviamente son radios digamos económicos, pero obviamente su protocolo es muy limitado en cuanto a distancia, penetración, velocidad, latencia, todo lo que quieran, porque obviamente está pensado pronto para drones de principiantes o cosas de este estilo. La marca FrSky, por ejemplo, tiene su propio protocolo que hoy se llama Access. Y pues digamos que es un protocolo que funciona bien para pilotos también principiantes, pero por ejemplo en el caso de la marca FrSky ya encontramos que los radios tienen algo que se llama multiprotocolo, y así que les voy a explicar qué es multiprotocolo. Básicamente, por ejemplo, este radio por fábrica viene directamente con Express LRS como protocolo de transmisión de radio. Pero, por ejemplo, si yo quisiera, yo puedo a este radio quitar la tapa de acá atrás y en esta bahía colocar un módulo de Crossfire, que es otro protocolo de la marca TBS. Significa que con este radio yo puedo controlar drones que tengan protocolos TBS o Crossfire o Express LRS sin necesidad de estar cambiando de control. Entonces, técnicamente esto es lo que significa multiprotocolo y es algo que tendríamos que entrar a buscar en nuestros radios. Obviamente, tener un radio multiprotocolo implica que cada uno de los módulos que le ponen acá pues tiene un costo independiente. Entonces de esa manera, por ejemplo en mi caso particular, que yo estoy volando con Express LRS, lo que busqué fue un radio que ya tuviera Express LRS interno para no tener que comprar un módulo externo, y si quisiera pues obviamente tengo la bahía como opcional para poder utilizar otro protocolo. Las diferencias entre protocolos son temas técnicos que de pronto intentaré ahondar en otro video, pero básicamente tengan presente que en la actualidad los protocolos más usados para drones FPV son Express LRS o Crossfire. Obviamente hay otros que son R9 para hacer long range y hay otros un poco más especializados. Digamos que en el segmento de pilotos que están comenzando, por términos de costo obviamente, también encontramos por lo que es FlySky o FrSky, pero ese es uno de los factores que creo que tienen que tener en cuenta al momento de hacer selección, porque los receptores y los módulos que ustedes tienen que comprar para sus drones pues obviamente varían en precio en función del protocolo que estén usando. Por ejemplo, en el caso de Crossfire, los equipos tienden a ser más costosos obviamente que los de Express LRS, que aquí les dejo un video por si quieren obtener algo de información detallada de Express LRS.
Ahora, saliendo del primer punto a tener en cuenta al momento de seleccionar el protocolo para tu radio, creo que el segundo factor a tener en cuenta es el tamaño, el factor de forma de tu control. ¿Por qué? Por ejemplo, miremos este control. Este es el tercer radio control que yo tengo y es un radio control que tiene un tamaño bastante grande. ¿Qué ventajas tiene? En mi caso particular, las manos, porque yo soy una persona de manos grandes, entonces pues se me facilita obviamente mucho llevarlo. Tiene comodidad en mi caso particular porque yo suelo habilitar diferentes switches para hacer diferentes cosas según los drones, entonces tengo diferentes opciones, inclusive por ejemplo utilizar los potenciómetros aquí para poder hacer cambio de color de LEDs, por ejemplo en un drone. Entonces me gusta jugar con ese tipo de cosas. Pero el factor de forma no solo incide en esas características como fancy en nuestros drones, tienen diferentes connotaciones. Miremos por ejemplo, el segundo radio que yo tuve fue un Tango 2 de TBS. En este caso, ese control tiene el mismo tamaño de un Xbox o un PlayStation, o un control de PlayStation. Entonces, es mucho más pequeño, obviamente tiene mucho menos botones. Entonces, por ejemplo, cuando iba a volar mi dron de long range, tenía que buscar la manera de poder configurar el retorno a casa, el switch del beeper y en fin, todas las cosas que yo suelo usar. Pero aparte de eso, obviamente tiene un tema particular y es que al ser más pequeño es mucho más portable. Este tipo de controles, pues digamos cuando van de viaje, ocupan mucho volumen. Estos tienen su propia caja que también es gruesa y grande para protegerlo, entonces pues digamos suelen ser un poco más complicados para llevar, mientras que los otros controles, por ejemplo yo tuve un viaje fuera del país con ese control del Tango y pues lo metí en una maleta y lo puede llevar sin problema. Entonces tienen sus ventajas y sus desventajas desde el punto de vista obvia de portabilidad. Pero no solo eso es importante que tengan en cuenta, el factor de forma incide en cómo ustedes terminan volando el dron o la forma como van a tener que coger el control para poderlo volar. En este caso particular yo por ejemplo, y he visto que la mayoría de pilotos que utilizan este tipo de controles grandes vuelan en pinza, porque es mucho más sencillo tener este agarre. Cogerlo así pues suele ser un poquito más complicado, especialmente por ejemplo para personas de manos inclusive más pequeñas que las mías. Pero en el caso de los radiocontrol que tienen formas más pequeñas y más compactas, lo que terminamos viendo es que los pilotos terminan volando como con pulgares, es decir, de esta manera, porque obviamente se facilita porque parece un control de videojuegos. Ahora, la realidad es que cuando yo, por ejemplo, comencé a volar drones, tenía un control Taranis Q7 que es grande, entonces empecé a volar en pinzas y cuando me pasa un Tango, pues no pude seguir volando en pinzas porque mi mano ya no me daba, entonces me tocó volar en pulgares. Y cuando uno hace esa transición, tiene que técnicamente volver a reaprender muchas cosas para volver a tener la misma precisión o la misma suavidad o velocidad de respuesta, porque obviamente cambia la sensación de vuelo. Entonces son cosas que tienen que tener presentes al momento de que si ya tienen un control, si quieren mover uno más pequeño, van a tener que de pronto llegar a modificar la forma como agarran los sticks. Pero aparte de eso, pues obviamente van a tener que tener presente que pueden llegar a tener algunas ventajas en cuanto a la cantidad de botones, el tamaño, el espacio para llevar. Entonces creo que es uno de los factores también muy importantes a tener en cuenta. Y el tercer factor que creo que tienen que tener presente al momento de poder seleccionar un radiocontrol es obviamente los upgrades que le puedan hacer al radiocontrol. Si miramos por ejemplo los radiocontroles de la marca Taranis, lo que es la línea básica o por ejemplo de FlySky, vamos a encontrar que esos radiocontroles como se compran de fábrica pues básicamente se tienen y no es que se le puedan hacer muchos cambios, muchas mejoras. En el caso particular de radios de la marca, por ejemplo Radiomaster o otras marcas que hay similares a esta, o inclusive la misma Taranis, pero ya un poco de líneas un poquito más avanzadas, vamos a encontrar que podemos hacer cambio de casi todas las componentes del radio. Podemos cambiar por ejemplo los gimbal, que son estos componentes que nos permiten mover el stick y obtener mejor precisión o velocidad de respuesta en los movimientos. Podemos llegar a cambiar toda la parte de look and feel obviamente de nuestro dron. Podemos llegar a cambiar baterías para poder llegar a tener mayor almacenamiento y tiempo de vuelo. Entonces creo que son los factores a tener en cuenta en nuestros radiocontroles. Es que tanto yo quiero en el futuro llegar a modificar, a hacer con nuestros drones, si quiero hacer long range, si quiero llegar a hacer de pronto freestyle y tener movimientos más precisos y más suaves. La realidad es que los diferentes componentes del radiocontrol nos van a ayudar a poder alcanzar esas metas. Pero obviamente, si hacemos una inversión inicial, pues lo más lógico sería tener en cuenta que en esa inversión inicial que se haga, se tenga planteado que ese equipo que se está comprando pueda llegar a evolucionar en el tiempo para que así no tengas después que comprar otro radiocontrol, acostumbrarte a su forma de coger y manejar y pues por ende pues perder de pronto gran parte de esa inversión inicial que se hizo.
Bueno, eso es básicamente todo por hoy. Espero les haya gustado, video corto, pero quiero que sacar preciso en cuanto cosas que he visto que les llegan a suceder a pilotos. Aumento es seleccionar el radiocontrol que quieren llegar a utilizar para sus drones. Algunos suelen ser muy económicos, les puede ayudar mucho en términos de presupuesto al principio, pero la realidad es que me he dado cuenta que muchos pilotos cuando empiezan a hablar con estos radiocontroles se sienten incómodos y pues básicamente al mes ya los quieren cambiar y tienen que volver a hacer otra inversión. Entonces espero que con esto tengan una mejor guía y nos vemos para la próxima. Hasta luego.